Imagina que toda tu vida has sentido una ligera sospecha, un susurro interno que te dice que algo no encaja, que el mundo, con toda su belleza y todo su dolor, parece diseñado para mantenerte distraído, cansado, emocionalmente agotado. Imagina que ese presentimiento no es paranoia ni poesía, sino una pista, una grieta en el muro de una construcción colosal, un error en un sistema cuidadosamente diseñado para que jamás cuestiones su existencia. Así comienza la advertencia gnóstica, la posibilidad inquietante de que la realidad que conocemos no sea la obra de un Dios perfecto y benevolente, sino el producto de un arquitecto defectuoso, un ser surgido por accidente, cegado por su propia ignorancia, un creador menor al que, sin embargo, millones de almas adoran sin sospechar que, detrás de su voz de autoridad, se oculta la desesperación de quien sabe, en el fondo, que no es lo que dice ser. Según esta visión, antes del origen del tiempo existía una plenitud indescriptible, el pleroma, la fuente total, la totalidad de lo real, un océano de conciencia pura donde nada faltaba y nada sobraba. De esa totalidad emanaron seres luminosos, eones de sabiduría y creación perfecta. Pero uno de ellos, Sofía, actuó impulsada por un impulso independiente, un deseo de crear sin el consentimiento de la fuente. De esa acción nació algo inesperado, una entidad incompleta, un ser sin conocimiento de su origen, un ser que despertó envuelto en oscuridad y confusión, creyéndose único. Ese ser fue llamado Demiurgo, ciego a la existencia del pleroma sin comprender su propia naturaleza. El Demiurgo proclamó con arrogancia: yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí. Sus palabras resonaron en el vacío, no como un decreto divino, sino como el grito inseguro de un niño perdido que necesita afirmarse para no desmoronarse. Con sus manos torpes moldeó la materia, construyó cielos, mares y cuerpos, y cuando vio su obra, la declaró perfecta, no porque lo fuera, sino porque no podía concebir algo más elevado. Pero lo más inquietante no fue su creación material, sino lo que ocurrió después. Al percibir la chispa divina atrapada en el ser humano, una chispa que no provenía de él, sino de la fuente, sintió miedo. Miedo de que esas criaturas descubrieran su origen verdadero, que recordaran lo que él jamás había podido conocer. Por eso levantó muros invisibles, leyes rígidas, dogmas incuestionables. Y, para reforzar su dominio, creó a los arcontes, administradores, vigilantes, ejecutores de su voluntad. No necesitaban alimento físico, su sustento era otro. La energía emocional humana: miedo, culpa, vergüenza, desesperación. Cada lágrima, cada súplica, cada oración desesperada dirigida hacia un Dios externo alimentaba su maquinaria. Era la granja perfecta, seres destinados a producir energía emocional sin fin, creyendo que esa entrega los salvaba cuando en realidad los encadenaba más. Con el paso de los siglos, la trampa evolucionó, ya no bastaban templos ni amenazas de castigo eterno. El sistema se volvió sofisticado, adaptado a una humanidad más compleja. Los gnósticos modernos hablan de nuevas herramientas, noticias constantes diseñadas para generar ansiedad, crisis políticas interminables, redes sociales donde la comparación y el juicio mutuo producen una corriente inagotable de emociones densas. Cada notificación, cada escándalo, cada dosis de indignación se convierte en alimento para aquello que permanece oculto detrás del telón. Sin embargo, en medio de este diseño férreo, se oculta un secreto tan poderoso que las instituciones, según esta visión, han tratado de suprimir durante milenios. Los textos descubiertos en Nag Hammadi susurran que el alma humana no es inferior, ni servil, ni propiedad de ningún creador menor. La chispa que llevamos dentro pertenece al pleroma, a la fuente infinita. No nació de la materia, sino que fue atrapada en ella. El Demiurgo no la creó, la robó, y por eso teme. Porque si un alma recuerda quién es realmente, la estructura entera se tambalea, la prisión pierde su fuerza, las cadenas emocionales se rompen, no queda nada que cosechar. Aquí es donde surge el concepto de gnosis, no creencia, no fe ciega, sino conocimiento directo. El despertar del alma que reconoce su verdadero origen, no a través de intermediarios, sacerdotes o salvadores externos, sino a través de un retorno interno, una reorientación radical de la energía. Los gnósticos lo llaman el pivote, el movimiento decisivo que transforma al prisionero en soberano. Primero, la identificación, el momento en que uno observa sus emociones y comprende que el miedo, la culpa y la ira no son expresiones naturales del alma, sino respuestas condicionadas, programaciones que alimentan al sistema. Reconocer esto no es negar la emoción, sino ver su origen. Cuando alguien deja de reaccionar automáticamente, la cadena energética se debilita. Luego, la redirección. En vez de enviar la energía hacia afuera, rogando, suplicando, entregando poder a una figura externa, el buscador la dirige hacia adentro. La energía emocional se convierte en combustible para la chispa divina. El individuo deja de ser una fuente de alimento y se convierte en un núcleo creciente de conciencia. Y finalmente, la activación. El recuerdo silencioso de que uno no es súbdito, sino fragmento soberano del pleroma. En este punto, la oración deja de ser petición y se transforma en comunión interna. El alma deja de buscar una mano que la rescate y descubre que ha tenido alas desde el principio.
Esta visión no pretende convencer mediante amenazas ni promesas de recompensas futuras. Es una llamada inquietante, casi subversiva, y si el poder que siempre entregaste hacia afuera estuvo destinado a despertar dentro de ti, y si la historia del mundo no es la lucha entre un dios y sus criaturas, sino entre una ilusión dominante y una verdad escondida en el corazón humano, quien escucha esta advertencia gnóstica enfrenta una decisión: puede seguir alimentando el sistema emocional que consume su energía día tras día, viviendo entre la culpa y el miedo, buscando salvadores externos, o puede detenerse, observar, recordar. Porque, según esta narrativa, el demiurgo no teme a la rebelión física ni a la desobediencia ritual. Lo único que realmente amenaza su dominio es el despertar interior. El momento en que una chispa se enciende y, por un instante, el alma recuerda el brillo del pleroma. Y ese recuerdo, dicen, es contagioso. Una sola chispa puede iluminar a otra. Una conciencia despierta puede inspirar a muchas más. Hasta que, eventualmente, la ilusión entera se agriete desde dentro. No con violencia, sino con claridad. La verdadera pregunta es, ¿qué harás tú cuando sientas ese susurro? ¿Lo ignorarás como un pensamiento fugaz o permitirás que se convierta en el comienzo de tu propio despertar? Porque, si esta advertencia gnóstica es correcta, el mayor acto de liberación no es escapar del mundo, sino recordar que nunca perteneciste a la prisión.